Hola, hoy vamos a sumergirnos en una de las novelas más importantes no solo de la literatura española, sino del mundo entero, Don Quijote de la Mancha. Vamos a hacer un recorrido bien detallado para desentrañar por qué esta obra de Miguel de Cervantes, después de más de 400 años, nos sigue hablando tan directamente. Y todo arranca con esta pregunta: ¿qué es el verdadero motor de la historia? ¿Qué pasa cuando la línea que separa lo que imaginamos de lo que es real se empieza a borrar? Es una idea potentísima que vamos a explorar juntos. Bueno, empecemos por el principio, como debe ser. ¿De dónde sale este caballero tan famoso? Pues todo comienza con un hombre normal y una obsesión. Para entender a Don Quijote es clave entender qué leía. Los libros de caballerías, imaginen que eran como las películas de superhéroes de hoy. Lo tenían todo: acción, fantasía, romance. Eran un fenómeno. Pero se hicieron tan populares que Cervantes sintió que estaban, digamos, confundiendo un poco a la gente. Así que su novela es, en parte, una sátira brillante de todo este género, una forma de usar el humor para preguntarnos qué tanto la ficción nos moldea. Y aquí está nuestro protagonista, Alonso Quijano. Ojo, no es un rey ni un millonario, es un hidalgo, con más libros que dinero y una sola pasión que lo consume por completo: leer y releer estas aventuras de caballeros. Y aquí vemos el proceso, el punto de quiebre. No es algo que pasa de un día para otro. Primero es la obsesión. Lee tanto que Cervantes, con mucha gracia, dice que se le secó el cerebro. De ahí pierde el juicio, la conexión con la realidad, y finalmente llega a una conclusión que para él es pura lógica. El mundo lo necesita, así que tiene que convertirse en uno de esos héroes. Y claro, si vas a ser un caballero, necesitas todo el kit. Se pone un nuevo nombre, mucho más sonoro: Don Quijote de la Mancha. Su pobre caballo flaco pasa a ser el gran Rocinante. Desempolva una armadura vieja de sus bisabuelos y, lo más importante, se inventa una dama a quien dedicarle sus hazañas: Dulcinea del Toboso, que en realidad era una labradora del pueblo de al lado, pero en su mente era la princesa más bella del mundo. Listo. Con su nueva identidad y una voluntad de acero, Don Quijote sale al mundo. Solito. Veamos ahora cómo le responde el mundo real a toda su fantasía. Y esto es el corazón de la novela, este choque constante. Donde él ve un castillo imponente, el resto del mundo ve una posada de camino. Donde él ve a unas doncellas de la alta sociedad, en realidad hay prostitutas, y el ejemplo que todo el mundo conoce. Donde hay simples molinos de viento, él ve a unos gigantes enormes y malvados a los que tiene que derrotar. Su primera aventura, como se imaginan, termina en un desastre total. Recibe palizas por todos lados hasta que lo encuentran y lo llevan de vuelta a su pueblo. Sus amigos, el cura y el barbero, preocupadísimos, toman una decisión radical: quemarle casi todos sus libros, la supuesta fuente de su locura. Pero ni el fuego puede apagar esa llama. Para su segunda salida, Don Quijote se da cuenta de que algo le faltó: compañía. Y esto nos lleva a uno de los personajes más queridos de la literatura. Y aquí entra en escena el gran Sancho Panza. Don Quijote lo convence de que lo acompañe con una promesa que para un hombre práctico como Sancho es irresistible. Le promete que como recompensa algún día lo hará gobernador de su propia ínsula, o sea, una isla. Y lo que es genial aquí es la química entre estos dos. Son polos opuestos, el agua y el aceite. Don Quijote es el idealismo en persona, el que ve el mundo como le gustaría que fuera. Y Sancho es la realidad pura y dura, el sentido común, los pies bien puestos sobre la tierra. De esa combinación, de esas conversaciones, nace casi toda la magia del libro. Y juntos, las que les pasan, se lanzan contra un rebaño de ovejas pensando que es un ejército. Liberan a unos prisioneros que, para agradecerles, los apedrean y les roban. Cada aventura es una mezcla perfecta de comedia, a veces un poco triste, y de reflexiones muy profundas sobre la vida. Y justo cuando pensamos que ya entendimos la dinámica, Cervantes hace algo increíble, un giro de tuerca que rompe todas las reglas. La ficción y la realidad se van a mezclar de una forma totalmente nueva. Miren, esta línea de tiempo es clave. En la vida real, Cervantes publica la primera parte del libro en 1605, y es un éxito rotundo, un bestseller. Así que 10 años después, cuando escribe la segunda parte, hace algo genial: mete ese hecho en la historia. Ahora, Don Quijote y Sancho son personajes de un libro que todo el mundo en su propio mundo ha leído. Y esto lo cambia absolutamente todo. Ya la gente no lo ve como un simple loco del pueblo, no. Ahora lo reconocen, saben su historia, saben cómo piensa, es famoso.
Esto lleva a situaciones mucho más crueles, la verdad. Por ejemplo, unos duques que son súper fans del libro deciden jugar con ellos. Ya no es Don Quijote el que inventa la fantasía, ahora es el mundo el que le crea una fantasía a él, solo para reírse a sus espaldas. Pero en medio de todas estas burlas pasa algo increíble. Como parte de la broma, los duques le dan a Sancho su prometida ínsula Barataria para que la gobierne. Y para sorpresa de todos, Sancho resulta ser un gobernante sabio, justo y brillante. Demuestra que es mucho, pero mucho más que un simple campesino. Pero, como todo en la vida, las aventuras tienen que terminar. Vamos a la parte final de la historia, la más melancólica, el atardecer de nuestro héroe. En una playa de Barcelona, Don Quijote tiene su último duelo. Se enfrenta al caballero de la Blanca Luna, que en realidad es un conocido suyo disfrazado, Sansón Carrasco, que solo quiere llevarlo a casa. Y esta vez Don Quijote pierde la batalla. Y el castigo es peor que la muerte para él. La condición que le imponen es que tiene que dejar de ser caballero andante y volver a su pueblo por lo menos durante 1 año. Básicamente, le piden que renuncie a ser quien es. Ese viaje de vuelta, esa derrota, es lo que finalmente rompe el hechizo. Al llegar a su casa, la fiebre de la caballería se le va. Recupera la cordura y vuelve a ser el de antes. Alonso Quijano, a quien todos conocían como el Bueno. Ya siendo Alonso Quijano otra vez, cae enfermo. En su lecho de muerte, dicta un testamento completamente cuerdo, renegando de todas sus locuras como Don Quijote. Y muere tranquilo, rodeado de su gente. El final de la fantasía es absoluto. Y así de esa manera termina esta obra monumental, dejándonos con esa pregunta en el aire, que resuena hasta hoy. ¿El que murió fue un loco que por fin se curó? ¿O fue el soñador más noble que se atrevió a ver el mundo de otra manera? La respuesta que le demos tal vez dice mucho no solo sobre el personaje, sino también sobre nosotros.